promoción y la prevención. Bueno, eso está muy bien, pero mi pregunta es un poco más básica. ¿Qué es eso? Si a ti te dicen, por ejemplo, tu mamá te dice, venga, ¿y qué es la atención primaria en salud? ¿Tú cómo le explicarías eso? ¿Qué viene siendo eso? Pues una atención, profe, que tenemos que tener, como dije anteriormente, de calidad. O sea, que pues que tengamos, donde yo estoy en la clínica, hospital, me dé como las herramientas necesarias para X o Y enfermedad para ser curada, o que Y tengan los entonces, insumos. y entonces, ¿en qué se diferenciaría la atención primaria en salud con la atención normal, la atención tradicional? Otro compañero que opine. Es lo mismo, es diferente, es lo mismo desde otro punto de vista, como que viene siendo la atención primaria en salud. Porque lo que el compañero dice, podría uno decir, sí, eso en últimas es como el objetivo de la atención primaria en salud. Lo que la atención primaria en salud busca es lo que el compañero dice. Pero digamos, más básico aún, ¿qué viene siendo eso? ¿Cómo lo entendieron ustedes? No es tan fácil, parece una pregunta boba, pero no es tan fácil. Profe, la atención primaria desde el punto de vista donde yo lo miro, facilita a las comunidades o poblaciones no aseguradas a acceder a ciertas actividades de salud frente a las problemáticas que se pueden dar en un entorno, mientras que la tradicional presta el servicio, pero con un aseguramiento. Vale, Wilson, ya te acercaste un poco más. Sí es cierto, Wilson nos dice que tiene un enfoque un poco más comunitario, ¿cierto? O sea, más de solucionar problemáticas de salud comunitarias. Y eso está bien porque digamos que está como en la misma onda de lo que venimos hablando de la salud pública, ¿sí? O sea, como que cuadra por ese lado. La atención primaria en salud vendría siendo entonces una manera de prestar servicios de salud. ¿Qué creen ustedes? ¿Una forma de prestar servicios de salud? Sí, es un modo de prestar atención en salud directamente a las comunidades y de una u otra forma prestándole servicios integrales directamente a las familias, personas o comunidad que lo necesiten o que lo requiera. Ok, vale. Venga, vamos a hablar de, a ver, no sé, ¿alguno de los que está aquí conectado vive de pronto en una zona rural? O puede que no viva, pero proviene de allá o proviene de dónde más, de sí, de una zona rural o de pronto de una zona aquí en Palmira que tenga alguna problemática en salud específica. ¿Todos viven aquí alrededor de la universidad? No creo. ¿Alguno de los que está conectado vive de pronto en algún lugar rural, en alguna zona de pronto no urbana? ¿O Sí, donde... profe, yo Bueno, Lina, ¿dónde vives tú? vivo en Rosso. Vale, Rosy, ese ejemplo está bueno. Lina, tú que vives allá, cuéntame dos problemáticas de salud pública que tiene la comunidad de Rosso. Solo dos, puede tener muchas, pero solo dime dos. A ver, dos. Em, Cuando hablamos de salud pública, estamos hablando de una problemática que afecte a la comunidad, o sea, a toda la comunidad o al menos a gran parte de la comunidad, ¿vale? Entonces veamos qué puede estar pasando en Rosso. Bueno, todos conocemos Rosso, hemos pasado por ahí. Otro que también piense, ¿qué problemáticas de salud puede aquejar a la comunidad de Rosso? profe, pero como tal del centro de salud o en general de la salud en todo En Rosso. general, de la salud de todos los, ¿cómo se llaman? ¿Roseños?
Sí, Roseño. Bueno, el otro día Profe, pues podría hicimos ser este de mismo drogadicción, análisis y no, ¿algo aparte o no? claro, eso es un problema de salud La pública. sí, también la accidentalidad, pero por alcoholismo y drogadicción. Perfecto, parémosla allí, ¿vale? Para no alargarnos más, porque si seguimos echándole cabeza, habrá muchos más, pero quedémonos con esos dos. Accidentalidad por manejar, digamos, embriagado, ¿cierto? O puede haber de pronto otras causas, esa puede ser una, tú la relacionas con eso, pero de pronto el estado de las vías no es muy bueno, la señalización no. Yo que he ido por allá me he dado cuenta que las vías no están muy bien señalizadas, no están en muy buen estado, no hay buena iluminación, ¿sí? No he visto buenos reductores de velocidad y fuera de eso, ustedes allá en Rosso están como en la mitad de un poco de vías principales, ¿no? O sea, como que lo rodea un poco de vías principales y eso puede también generar accidentalidad. Entonces tenemos dos problemas de salud en Rosso. Alta accidentalidad que genera obvio mortalidad y morbilidad por esa causa, ¿sí? Y tenemos otro que es la drogadicción, ¿vale? ¿Creen ustedes? Y entonces aquí ya la pregunta va para todos. Desde esa concepción que nos acaban de explicar un poquito de la atención primaria en salud, ¿cómo creen ustedes que a partir de la atención primaria en salud se podrían afrontar estos dos problemas que nos acaba de decir Lina? Miren que allá no es tan fácil el asunto, porque si yo le digo, mire, es que mi mamá tiene hipertensión, pues allí es más fácil, ¿cierto? Pero tú dices, pues dele enalapril, ¿sí? Y tómele la atención, qué sé yo, un afinamiento, como le dicen, ¿cierto? Y entonces arránquele con enalapril de 20 una vez al día, y si le sigue mal, pues entonces súbele a 2 al día, ¿sí? Y si está mal, pues entonces ponle amlodipino. O sea, más fácil porque la receta está como más hecha, ¿cierto? No, pues que se tengo varicela, bueno, pues entonces tome antipiréticos, hidrátelo bien, aislamiento, bla, 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 ¿sí? Échele caladrín en las ronchas, ¿sí? Cuando estamos hablando de atención en salud individual, como que nos queda más fácil pensar en eso, ¿sí? Pero cuando el problema de salud es comunitario, como lo que Lina nos acaba de decir, como que la cosa se complica, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias creen ustedes que desde la atención primaria en salud se podrían implementar para ayudar a la población roseña? ¿Qué se les ocurre? Hablen bobadas, no importa. Vale, pero ustedes aquí no son salubristas públicos, pues como si no serían Profe, secretarios podría de salud. ser en el sentido de como campañas para, no sé, pues la accidentalidad por lo regular más aquí es en los muchachos que se atraviesan entre las vías y en el carro y pum, los también atropellan. Entonces, como O sea, programas en los campañas cuales, educativas. exacto, campañas educativas, digamos, desde el colegio. Perfectísimo, muy bien, perfecto. Alejandro Buitrago también nos dice, comités de campañas de salud. Alejandro, cuando tú dices campañas de salud son como, es Gary, es más como brigadas, dices tú. Ok, Gary nos dice que como brigadas de salud. Ambas cosas son válidas, ¿vale? Lina va un poco como a la causa, ¿no? Y yo creo que con el tema de accidentalidad, esa puede ser una causa, falta de educación. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, en las escuelitas, en la escuelita donde yo estudiaba, me enseñaban, iban los esos que, ¿cómo le llaman ustedes acá? Los esos guardas de tránsito. Los tipos iban, qué sé yo, 2, 3 veces al año y nos enseñaban las normas de tránsito. De hecho, en el parquecito que hay en el bosque municipal, había una pista con las normas de tránsito, ¿sí? Y uno aprendía desde chiquito eso. Entonces, Lina nos está diciendo, allí puede haber una intervención importante. Empezar a educar a los jóvenes desde chiquitos, ¿cierto? Para que crezcan conociendo y acatando las normas de tránsito. Eso está bien. ¿Qué más se les ocurre? Profe,
desde el acompañamiento interinstitucional, activar las redes de apoyo para los jóvenes consumidores de sustancias Bueno, psicoactivas. aquí Wilson le pegó en el clavo a varias cosas, porque está hablando de la multisectorialidad, ¿sí? Acuérdense cuando ustedes estudiaron para el quiz, uno no estudia para el quiz, vale 5 ese quiz, si quieren les pongo 5 a todos. A mí lo que me importa es que aprendan. Entonces, en alguna de esas diapositivas que ustedes estudiaron para el quiz, vieron esa palabra de multisectorialidad o intersectorialidad, ¿cierto? Que es cuando yo necesito intervenir una problemática de salud, en este caso el problema de la drogadicción, que Lina nos decía, pero al sector salud le queda difícil, o sea, no es capaz, ¿me entiendes? Porque es que las causas están regadas por muchos lados, ¿sí? Entonces habrá problemas de seguridad, por ejemplo, expendios de sustancias psicoactivas, habrá problemas educativos, problemas de falta de prevención, problemas de falta de apoyo familiar o emocional, ¿sí? Eh, Habrá problemas, digamos, de falta de presencia del Estado y de la policía, ¿sí? Habrá problemas de falta de orientación en las escuelas, ¿sí? El problema está tan grave, ¿cierto? O sea, porque proviene de muchos lados, entonces tenemos que pedirle ayuda a otros sectores diferentes al sector salud, ¿sí? Porque el sector salud lo que podría hacer aquí sería cogerencia. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una atención individual, ¿sí? Múltiples causas que dijimos ahorita, entonces necesitamos la ayuda de otros sectores, el sector educativo, el sector de la policía, el sector gubernamental, bienestar familiar, ¿sí? Entonces, por eso digo que Wilson le pegó en el clavo al tema de la multi e intersectorialidad para intervenir en un problema de salud pública. Excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué debería hacer el gobierno, por ejemplo, la alcaldía, la gobernación? ¿Para qué estarían ellos? ¿Qué deberían hacer ellos? Entre otras cosas, ¿qué hace un alcalde? Pues, ¿o qué hace un secretario de salud? ¿Para qué están ellos? Porque alto billete sí ganan, pero ¿haciendo qué? Hablen bobadas, muchachos. Como obras para mejorar el territorio. Obras puede ser, sí, eso está bien. Mira, el problema de la accidentalidad puede mejorarse con obras. Yo les dije, a mí me parece que esas vías son un desastre, son oscuras, están mal señaladas. Entonces, señalización, ¿sí? Mejoramiento de las vías, reductores de velocidad, ¿sí? Que sé, semaforización, de esos tipos, guardas de tránsito, cámaras. Mira, yo les digo, hablen bobadas, que de las bobadas salen las ideas Profe, acertadas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más hacen los políticos? ¿Para qué le paga uno a los políticos? ¿Por qué se profe, ganan la plata de ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué deberían profe, hacer? fumigar también, Juan. pues para la cuestión del dengue. Ok, pero entonces eso le pega a otro problema que Lina no nos dijo porque no le dejamos seguir hablando, pero el dengue, claro, eso es un problema gravísimo en Rosso porque además ustedes están en Rosso rodeados de cultivos de caña, ¿no? Y creo que deben tener también unas aguas estancadas allí, bueno, no sé, Entonces eso, claro, otro problema de salud pública que es el dengue y una de las acciones sería esa. También vale. Venga, Benito, que me digan una cosa importante. Pere que Gary dice, inversión en reinserción, tratamiento, planeamiento, controles epidemiológicos. Sí, también. En parte un poco eso que Gary nos está diciendo, inversión en reinserción, tratamiento, planeación, controles epidemiológicos, es función del sector salud, un poco desde el punto de vista de las funciones de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Pero entonces eso tendría un nombre. A ver, ¿quién me dice algo importante en atención primaria en salud pública? Algo que tienen que hacer las secretarías de salud. ¿Cómo se llaman esas cosas?
¿Qué hacen los políticos, muchachos? que tienen que Usar aumentar. los recursos. Profe, generar políticas Bueno, públicas aparte de robar, adecuadas ¿qué a hacen los las políticos? ¿Qué deberían hacer, más bien? Listo. La palabra problemáticas de que salud. quería era políticas. Gracias, Wilson. La palabra clave aquí es las políticas, ¿sí? Entonces, parte de la intervención de los problemas de salud es definir o redefinir o mejorar políticas en salud, políticas públicas en salud, ¿sí? Y de las políticas se desprenden programas o planes, como decía Gary. Y para poder implementar esas políticas que se vuelven planes. Es que se está cortando mucho el audio. No sé si solo es de mí. Sí, se está cortando Programas mucho. necesito recursos, que era lo que decía otro compañero antes, ¿sí? Profe, Profe, Y todo eso del gobierno, en este caso representado. profe, profe, ¿Ya me escucha mejor? es que por Pero yo momento, me corro para la puerta porque es que esta vaina del Wi-Fi no funciona muy bien. Gracias. Y abramos la puerta. Entonces, bueno, la palabra clave, como les digo, era políticas, ¿vale? Políticas que llevan a programas, políticas que llevan a planes, políticas, planes y programas que requieren recursos, ¿cierto? Y que requieren, digamos, la intervención administrativa para manejar adecuadamente esos recursos, para mirar si esos planes, programas o políticas están cumpliendo con los objetivos establecidos y si tienen el impacto en las problemáticas de salud de la población, ¿vale? Pues bueno, en un poco preguntas sueltas para empezar a reflexionar y a dimensionar el tema de la atención primaria en salud. Entonces, bueno, yo personalmente, yo entiendo la atención primaria en salud como una macroestrategia grande de la salud, ¿sí? O sea, como una estrategia grande, una manera de pensar y de entender la salud en las comunidades, ¿sí? Es decir, la salud pública. ¿Mm? O sea, viene siendo como una macroestrategia de la salud pública, porque si se dan cuenta, si se acuerdan allá en las diapositivas, vieron ustedes que el concepto de atención primaria en salud agrupa conceptos como la promoción y la prevención, ¿no es cierto? Pero su objetivo está muy relacionado con el objetivo de la salud pública. Entonces, si yo tuviera que hacer, por decir algo, como un, ¿cómo es que le llaman? Siempre me olvida esa palabra. Bueno, se llama como un diagrama de ideas, un mapa conceptual. Flujograma. Mapa conceptual, un mapa conceptual. Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 conceptos, ¿vale? Concepto salud, concepto salud pública, concepto atención primaria en salud y concepto promoción y prevención, ¿vale? Esos conceptos. ¿Cuál profe, sería? salud pública, ¿cuál otro? Salud, salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención. ¿Cuál pondría uno arriba en la cabeza del mapa conceptual? ¿Cuál sería el primer nivel, el nivel superior? Promoción y prevención, atención primaria en salud, salud pública o salud. Salud. Salud, estamos de acuerdo. Así lo entiendo yo. ¿Cuál sería el segundo nivel? Salud, la primera es calidad. Salud, vale, Salud Wilson, pública. estamos bien todos de acuerdo. El segundo nivel sería salud pública, promoción y prevención o atención primaria en salud. Pública. Salud pública. Yo pienso lo mismo. Vamos por primer nivel salud, segundo nivel salud pública, tercer nivel atención primaria en salud o promoción y prevención. Promoción. Atención primaria en salud. Atención primaria en salud. Y el último nivel sería promoción y prevención, ¿vale?
Así lo entiendo yo, o sea, yo me hago esos esquemas mentales como para entender todo este poco de conceptos que estamos revisando durante ya vamos por medio semestre. Entonces, a veces es bueno que hagan ese ejercicio para que no se pierdan de la generalidad, ¿sí? Esos mapas conceptuales, más allá de que uno se los aprenda o tal, el simple ejercicio mental de construirlos e identificar categorías y relaciones, le permiten a uno como ir integrando todos esos conceptos que ha visto, por lo menos como en 5 clases que llevamos, ¿vale? Entonces yo diría lo mismo, salud, de allí se desprendería una rayita a la salud pública, ¿sí? De la salud pública se desprendería la atención primaria en salud, y de la atención primaria en salud desprendería 2 rayitas de promoción y prevención, ¿vale? Tendría otros brazos, claro, la salud pública estaría al mismo nivel, por ejemplo, de la salud individual, podría ser, ¿cierto? Y de la salud individual podría desprenderse, por ejemplo, qué sé yo, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, ¿sí? Como por ese lado. Entonces, bueno, vamos a entrar entonces en materia ya como un poquito más ubicados con el tema de atención primaria en salud. Entonces, en efecto, según dice la ley 1438, recuerden que el sistema de salud, como lo conocemos hoy, bueno, recuerden no porque esa clase no lo hemos tenido, es del tercer corte, pero el sistema de salud, como lo conocemos hoy, es decir, EPS, IPS, régimen contributivo, bla, 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 surgió en el año 93 cuando aparece la ley 100, ¿cierto? La ley 100 del año 93. Antes no era que no hubiera nada, sino que el sistema de salud era como muy básico, ¿sí? Se llamaba el Sistema Nacional de Salud, ahorita lo vamos a ver más adelante, y era como muy básico, es decir, era principalmente muy recargado, tenía una gran estructura en el sector público, ¿sí? Y no existían como tal el tema de EPS contributivas, subsidiadas, cotizantes, los beneficios, eso no existía, ¿sí? Existía era como el gran sistema de salud pública a cargo del Estado y existía las cajas de compensación familiar y el Seguro Social, el Instituto de Seguro Social, a ambos los afiliaban las empresas que querían darle, digamos, salud a sus trabajadores. Principalmente eran trabajadores del sector público o trabajadores de ciertas empresas que le pagaban, como en ese tiempo se llamaba, le pagaba el seguro de salud, ¿sí? En ese tiempo era así. Entonces, la salud, por decirlo así, no pública, era para unos cuantos, ¿sí? Para los que trabajaban con el sector público o de empresas que querían pagarle pues el seguro de salud a sus trabajadores y se hacía por medio de la pensión que presta servicios de salud, es de lo que hoy conocemos como Confenalco, Confandi, Confamiliar, Famisanar, Colsubsidio, bueno, como esos que me acuerdo, ¿sí? En ese tiempo prestaban servicios de salud a los trabajadores que las empresas los afiliaban, ¿sí? Y otros los afiliaban al Seguro Social, ¿vale? Pero el gran componente en ese tiempo, antes del año 93, era el sistema de salud público, ¿vale? Pero sale la ley 100 y entonces esa ley 100 define lo que hoy conocemos, ¿cierto? Un régimen subsidiado, un régimen contributivo. Dentro del contributivo entonces hay unos cotizantes, unos beneficiarios, unos aportes que cada trabajador hace y una parte que aporta el empleado o la empresa, y por otro lado tenemos el régimen subsidiado, ¿cierto? Al cual se afilian todos los que no tienen capacidad de pago y tal. Todo eso como lo conocemos hoy lo vamos a revisar mejor en el tercer corte. Resulta que esa ley 100 del año 93 que dio origen al sistema de salud, pues ha tenido unas reformas en el tiempo, ¿cierto? Una muy importante para efectos de la atención primaria en salud es la que ven allí, la ley 1438 de 2011, ¿sí? En esa ley 1438 de 2011, es decir, 8 años después de que salió la ley 100, se caracteriza, entre otras cosas, por fortalecer mucho la atención primaria en salud dentro del modelo de nuestro sistema de salud en Colombia. Entonces, uno de los aportes es esta definición de la atención primaria en salud. Entonces, nos dice que es una estrategia, ¿sí? Una estrategia, una manera de pensar y de implementar la salud en Colombia, en el modelo de salud de Colombia,
¿sí? Por eso yo les hablaba de una macroestrategia. Yo me la imagino como una macroestrategia, una estrategia muy grande, ¿cierto? Que permite pensar y desarrollar la salud pública en nuestro país, en nuestro modelo de salud de Colombia, ¿sí? Incluye aspectos como la coordinación intersectorial que nos decía Wilson, ¿cierto? Permite, entonces lo que nos decía el primer compañero que habló, la atención integral e integrada, es decir, permite la atención primaria en salud intervenir los problemas de salud de las comunidades desde un punto de vista, digamos, integral, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de la salud, de los servicios públicos, de la vivienda, de la alimentación, ¿cierto? Por eso es que necesita de la coordinación intersectorial para poder entender y poder intervenir los problemas de salud desde los diferentes puntos de vista, tratando de intervenir, obviamente, las causas de la enfermedad. Eso se hace desde la salud pública. Acuérdense por allá atrás cuando hablábamos de las funciones esenciales de la salud pública, había una que tenía que ver con atención primaria en salud. La atención primaria en salud entonces aborda temas de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, en los escenarios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad y de intervención dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, la atención primaria en salud no es solamente primeros niveles, ese es un mensaje importante. ¿Sí? O sea, no es solamente el consultorio de medicina general, enfermería y odontología, es diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Por eso estamos diciendo que es una macroestrategia, una manera de entender y desarrollar la salud. ¿Sí? Y está, digamos, coherente con todas las responsabilidades que tienen todos los actores del sistema de seguridad social en salud, es decir, las EPS, las IPS, la Secretaría de Salud, el Ministerio, etcétera, están, digamos, articuladas con ese concepto de atención primaria en salud. Algo muy importante, la atención primaria en salud está constituida por 3 componentes integrados e intervención primaria de salud. Estos 3 componentes son los servicios de salud, la acción intersectorial o transsectorial y la participación social, comunitaria y ciudadana. Más adelante los vamos a retomar, pero digamos tenerlo presente desde ahora. Bueno, ¿de dónde surge el concepto de atención primaria en salud en el mundo? Algo muy importante, lo habíamos hablado en la clase anterior, la reunión de Alma Ata que se dio en el año 78. ¿Sí? Fíjense que yo les contaba que esa reunión de Alma Ata fue una reunión que se hizo con la participación de los principales gobiernos y de los principales sistemas de salud del mundo, ¿cierto? Y a partir de esa reunión de Alma Ata, una de las grandes conclusiones que sacaron los países del mundo es que tocaba empezar a trabajar en atención primaria en salud, ¿cierto? ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho la vez pasada, porque los sistemas de salud no estaban dando los resultados esperados, ¿sí? Habíamos dicho, por más que le metían plata a los sistemas de salud, a tecnología, a muchas cosas, ¿cierto? La gente se seguía muriendo. Ahora, pues ahora estoy diciendo en los años 70, pero ahora también, de enfermedades prevenibles, ¿cierto? Es decir, enfermedades de riesgo cardiovascular, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, VIH, todo ese asunto que podrían haber sido prevenidas, estaban siendo, digamos, ya las principales causas de morbimortalidad. Empezaron a hacerlo desde los años 70 y todavía lo son, ¿sí? Es decir, que como que no le han parado muchas bolas al tema de Alma Ata, pero la conclusión es que sí, que la atención primaria en salud es una herramienta fundamental e importante para los sistemas de salud en el logro de sus objetivos principales, que es mantener la salud de las poblaciones, ¿vale? Entonces, de allá surge el concepto de la atención primaria en salud en el mundo, de la reunión de Alma Ata en el año 78. Entonces, digamos que de esa reunión salieron tareas para los diferentes gobiernos, pero todas esas tareas en el área de la salud le apuntaban a que los sistemas de salud implementaran esa estrategia de atención primaria en salud, ¿sí? Como una gran solución para mejorar las desigualdades, inequidades y problemas de salud de la población. Bueno, no solo de salud, problemas sociales que determinan la salud y la enfermedad en las poblaciones, ¿sí? Todo ese tema de la atención primaria
primaria en salud se incorporó. Acuérdense que tenemos como una línea de tiempo, que es el año 1993, ¿no? Del año 93 hacia atrás, pues tenemos el año 78. Entonces, entre el 78 y el 93, ¿qué pasó? Empezaron a manejarse algunos conceptos de atención primaria en salud. Ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿cierto? Como una atención primaria en salud. ¿Se acuerdan que había una diapositiva que decía atención primaria en salud primitiva, los silos? O sea, eran como experiencias e inicios de la atención primaria en salud en un sistema de salud que todavía no estaba muy bien organizado porque estábamos hasta antes del año 93, ¿cierto? Después del año 93, con la ley 100 y sus reformas, ven ustedes allí, la ley 1122, la 1438 y actualmente la 1751, empieza a incorporarse más la atención primaria en salud ya con una mejor estructura, ¿vale? Pero, digamos, nunca hemos sido ajenos al tema de la atención primaria en salud, ni antes ni después de la ley 100. Antes el problema era que el sistema de salud no tenía una buena estructura. Después de la ley 100 ya hay una mejor estructura del sistema de salud, pero el tema de la atención primaria en salud no ha tenido la continuidad requerida, no lo han tomado tan en serio, no ha tenido una buena articulación, pero vamos en buen camino. Miren que estas reformas, la 1122, la 1478 y la 1751, tienen en común el tema de la atención primaria en salud. Entonces vamos por un buen camino. Solo hay que hacerlo, digamos, mejor. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, el tema de Alma Ata como origen en el mundo de la atención primaria en salud, ¿cierto? Y digamos un llamado de atención a los gobiernos para incorporar la estrategia de atención primaria en salud a sus sistemas de bandera de Alma Ata era lograr salud para todos en el año 2000. Pues ya estamos en el 2021 y todavía no. Sí hemos logrado mejorar la salud, obvio no para todos, pero al menos sí para una gran mayoría. Bueno, esto es muy importante. Estas 3 diapositivas que vienen las van a utilizar ustedes y las van a entender un poquito mejor en un taller que les voy a dejar, ¿vale? Fueron las propuestas que salieron de la reunión de Alma Ata, es decir, como las grandes conclusiones de Alma Ata frente a la importancia de la atención primaria en salud como herramienta fundamental que debe ser adoptada por los países, o que debió haber sido adoptada por los países desde ese tiempo, ¿vale? Pero si ustedes ven todas estas propuestas de Alma Ata, que son como 10 principales propuestas de Alma Ata, cuando uno las lee, uno entiende por qué la atención primaria en salud es tan importante para solucionar esos problemas sociales que impactan la salud de las poblaciones, ¿sí? Vamos a mirarlas así por encima. La salud es un derecho fundamental, ¿sí? Y debe ser el objetivo social en todo el mundo, ¿sí? Esa frase es muy poderosa. La salud es un derecho fundamental, es decir, la gente, todos los que vivimos en el planeta y todos los gobiernos tenemos, bueno, todos los que vivimos en el planeta tenemos como derecho la salud y todos los gobiernos tienen el deber de garantizarnos la salud, ¿sí? Es un derecho fundamental. De hecho, entonces, a raíz de eso fue que en el año 90, cuando salió la Constitución, 91, perdón, la salud se elevó a un derecho fundamental en el país, ¿sí? Y en razón de eso fue que en el año 93 salió el sistema de salud, ¿sí? Salió la ley 100 como respuesta a esa obligación del gobierno de garantizarnos la salud como derecho fundamental. Y eso es para todo el mundo. O sea, cada país tendrá su propio sistema de salud con el mismo objetivo de garantizar ese derecho fundamental. Estamos hablando del año 78, muchachos, reunión de Alma Ata. Dicen ellos, es preocupante la desigualdad en el estado de salud de las poblaciones. O sea, hay poblaciones más sanas, unas muy enfermas, otras en la mitad. Hay partes de la población o grupos poblacionales que sufren más problemas de salud que otros, que están en mayor riesgo que otros. Estamos hablando del año 78. Si ustedes ven ahora, 2020, 21, es decir, 50 años después, más o menos, ¿sí? Seguimos igual, ¿sí? Todavía sigue siendo preocupante la desigualdad en el estado de salud en la población, ¿cierto? Grandes grupos poblacionales, grandes regiones del país con unas brechas, con unas diferencias muy grandes en el tema de la salud.
¿Qué más decían las propuestas de Almata? El desarrollo económico y social, esto es muy importante. El desarrollo económico y social va de la mano con la salud de las poblaciones, ¿sí? Por eso es que los países desarrollados como Suecia, como Holanda, ¿sí? Como Inglaterra, que tienen un gran desarrollo económico y social, tienen mejor sistema de salud y su población tiene mejor salud, ¿sí? O al menos se enferman de otras cosas distintas, porque el desarrollo económico y social de los países arrastra de manera positiva la salud de las personas y la calidad de vida. Entonces, hay una estrecha relación entre el desarrollo económico y social y la salud de la población. Es decir, que si nos creemos que somos un país subdesarrollado en lo económico y social, seremos también un país subdesarrollado en el tema de salud, ¿sí? Seguramente para nosotros que vivimos aquí en Palmira o en Cali, en Bogotá, en Medellín, de pronto eso no sea tan cierto, pero si tú te metes al Chocó y hablas de esto, le van a decir, ah, sí, claro, somos un país subdesarrollado en lo económico y lo social y somos súper subdesarrollados en el tema de salud aquí en el Chocó o aquí a 2 horas en Buenaventura, que decíamos la otra vez, ¿sí? O por allá en el Guainía o en La Guajira, ¿sí? O acá en los barrios de atrás del Parque del Azúcar, para no ir tan lejos, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay una gran desigualdad en el estado de salud porque hay una gran desigualdad en desarrollo económico y social, ¿sí? Entonces, estrecha relación entre lo económico y social y la salud. Cada pueblo tiene derecho y deber de participar en la planificación y aplicación de su atención de salud. Es decir, el pueblo la en el año 78. ¿Qué más dice? Los gobiernos, los gobernantes deben buscar hacer todo lo posible por mejorar la salud de su pueblo. ¿Cómo? A través de esta gran herramienta que es la atención primaria en salud. Ofrecer atención primaria en salud basada en asistencia sanitaria, en prestación de servicios de salud. Características de la atención primaria en salud. Debe ser consecuencia de las condiciones del país. Es decir, la atención primaria en salud no es, por decirlo así, como algo mandado a hacer, ¿sí? A la medida de, ¿sí? Como si yo digo, sí, mire, a usted le sirve esta camiseta talla L, no, pero es que yo soy chiquito, ¿sí? O yo soy más grande, ¿sí? La atención primaria en salud debe ser consecuencia de las condiciones del país, o sea, cada país tiene su particularidad, por lo tanto, el desarrollo y la implementación de la atención primaria en salud debe ser coherente con esas problemáticas que el país tiene, ¿sí? En ese sentido, entonces, será la solución de los problemas de salud, porque los problemas de salud en Latinoamérica no son iguales a los problemas de salud en Estados Unidos o en Canadá. De modo que la atención primaria en salud debe pensarse y desarrollarse diferente de acuerdo a las condiciones propias del país. Por lo tanto, debe estar orientada a solucionar esos problemas, particulares de salud de esas poblaciones o de esos países, en materia de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, ¿sí? La atención primaria en salud debe desarrollarse a través de diferentes actividades. Aquí ven ustedes varias: educación, nutrición, agua potable, saneamiento básico, asistencia materno-infantil, planificación, vacunación, prevención contra enfermedades endémicas, tratamiento de enfermedades y traumas, accidentes, medicamentos, todo lo que ustedes piensen cabe allí, ¿sí? En el concepto de atención primaria en salud. Es un concepto muy amplio, ¿sí? Además, la atención primaria de salud requiere participación del gobierno y otros sectores y la comunidad, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? La comunidad debe ser autorresponsable, también lo habíamos dicho. El mejoramiento de la atención sanitaria completa para todos con prioridad a las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Maternas, niños, ancianos, ¿sí? Personas con discapacidad. El personal de salud para atender las necesidades de salud expresas de la comunidad deben ser personal de salud formado en atención primaria en salud. Por eso es que aquí le botamos tanta corriente al tema de atención primaria en salud, salud pública, salud comunitaria, en nuestros programas de salud de la universidad. Si ustedes se dan cuenta, es por eso, ¿sí? Yo no soy de esta universidad, yo soy de la Nacional y soy de otra época, ¿sí? Pero éramos una universidad pública y no le botábamos tanta corriente al tema comunitario, ¿ya? A mí me gusta mucho de esta universidad eso, ese enfoque comunitario que tiene,
que finalmente es lo que el sistema de salud necesita y seguirá necesitando en los próximos años. Entonces, me parece muy chévere el perfil de egresados que ustedes van a tener. Todos, no solamente los médicos, sino todos. Finalmente, los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción aprovechando los recursos disponibles, lo que nos decía Wilson, ¿no? Todos los países deben garantizar la atención primaria en salud y es posible, bueno, es posible, pensaban en el año 78, alcanzar la salud para todos en el año 2000, ¿sí? Ya vimos que nos quedó grande, pero vamos por buen camino. ¿Listo? Todas estas 10 eran las conclusiones o propuestas de la reunión de Alma-Ata en el año 78 para todos los países. ¿Qué ha pasado entonces con la atención primaria en salud en Colombia del año 78 acá? El 93 atrás, entre el 78 y el 93, se manejaron 4 concepciones de la atención primaria en salud en nuestro sistema de salud en Colombia. ¿Sí? Al comienzo de los años 80 se presentó la atención primitiva, atención primaria en salud primitiva. Se basaba sobre todo en fortalecer, digamos, lo que hoy conocemos como puestos de salud, ¿cierto? Es decir, como esos puesticos de salud, esos servicios de salud muy básicos, con una enfermera, ocasionalmente iba un médico 1 o 2 veces al mes, ¿cierto? Y los ubicaban en poblaciones rurales. Los que han vivido de pronto en el campo, ¿sí? O los que de pronto tienen finca o han ido por allá, ustedes han escuchado que dicen, mire, aquí queda el puesto de salud, ¿sí? El puesto de salud es una piecita ya, ¿cierto? Al lado, o viene siendo como el mismo salón social de la comunidad, porque esa era la concepción en ese tiempo, que algunos pueblitos o pueblitos, digamos, centrales de las zonas rurales tuvieran su puestico de salud. Y eso fue lo que en su momento se pensó. Dejaban allá un auxiliar de enfermería, ¿cierto? Que muchas veces era de la misma comunidad, y hacían brigadas, lo que decía Gary, ¿no? Brigadas, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses llevaban un odontólogo, un médico, y bla, y esa era la atención primaria de salud primitiva en ese tiempo, ¿vale? Entonces, fue como lo empezaron a entender a comienzos de los años 80. Su objetivo era ampliar la cobertura del sistema de salud a grupos prioritarios de la población, es decir, como a la gente del campo que no podía venir aquí a la ciudad, ¿cierto? Y principalmente se centraban en niños, en embarazadas y en población de la tercera edad. Las vainas seguían evolucionando, ¿cierto? En el mundo y aquí en Colombia. Entonces, digamos, a comienzos, digamos, más como a mitad de los años 80, empieza a haber, digamos, unos esfuerzos y unos programas liderados por el Banco Mundial y la UNICEF en el mundo y llegaron aquí a Colombia como a mitad de los años 80, en el 85, donde empezaron a fortalecer el tema de atención primaria en salud, pero ya no solamente en el sector rural, sino también en el sector urbano, pero restringido a ciertos grupos poblacionales. Principalmente empezaron a trabajar la primera infancia, por eso es que se llama atención primaria selectiva, que seguía siendo en los primeros niveles, pero le daba más fuerza a la atención a poblaciones, digamos, de riesgo, ¿vale? Esa es la atención primaria selectiva. Sigue pasando el tiempo y a finales de los años 80 aparece un nuevo modelo de la atención primaria en salud que se llamaban los sistemas locales de salud. Para entenderlo un poquito, bueno, eso era liderado por el Banco Mundial y la OMS en Latinoamérica principalmente y aquí llegó, ¿cierto? Entonces, los sistemas locales de salud lo que buscaban era como armar unos distritos de salud, es decir, como sectorizar la salud por zonas geográficas, ¿cierto? O sea, por regiones, y en esas regiones, cada región fortalecía su sistema de salud con base en la atención primaria de salud, es decir, reorganizaba su infraestructura de salud, sus IPS, etcétera, ¿cierto? Tratando de fortalecerlas para mejorar la cobertura, ¿sí? Ese concepto sigue siendo vigente, de hecho todavía seguimos peleando por lo mismo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, bueno, no se acuerdan porque eso no lo hemos visto, pero la reforma antes de, la anterior a esta reforma que hundimos, era el sistema, el modelo de atención integral territorial MAITE, ¿sí? Que tiene mucho que ver con esto, modelo de atención integral territorial. Los territorios desarrollan sus propios modelos de salud y los recursos para implementarlo. Es un poco esto, ¿cierto? Es decir, dividimos el país por zonas, por regiones, ¿sí? Y cada zona o cada región empieza a implementar sus propios sistemas locales de salud, ¿sí? A partir de la mejora de la infraestructura, de los recursos, de la gestión pública, etcétera, para la salud.
Finalmente, tenemos la vinculación de los silos con la promoción de la salud ya a comienzos de los años 90, ¿cierto? Entonces allí es donde realmente como que la atención primaria en salud logró su mayor desarrollo, ¿sí? A comienzos de los años 90, finales de los 80, porque empieza como a formarse ese matrimonio entre silos como un modelo de gestión, ¿sí? Del sistema de salud y la promoción de la salud, ¿sí? Pero pues finalmente llegó allí en los años 90 ya aparece la ley 100 con el sistema de salud y digamos que todo esto como que queda allí parado porque en ese tiempo entonces ya la prioridad era reorganizar el sistema de salud. Entonces digamos que venían estos 4 modelos antes de la ley 100 y hasta allí llegamos, ¿sí? Ya después de la ley 100 aparece ¿qué? Pues aparecen ya las reformas del sistema de salud en el año 2007, en el año 2011 y en el año 2015. Bueno, ¿qué fue lo bueno de los enfoques 3 y 4? Que es los silos y los silos con la promoción de la salud. Lo bueno fue que nos permitió articular la atención de las personas y del ambiente, ¿sí? Fortalecer el tema intersectorial y multisectorial con la participación social y comunitaria, permitió organizar digamos, las problemáticas de salud del país con un enfoque territorial y poblacional, permitió estructurar y articular la red local de servicios de salud en forma de distritos de salud, permitió conectar los planes y programas y recursos de salud locales, regionales, con lo central del gobierno, ¿cierto? Permitió también mejorar el tema de planificación estratégica y la participación comunitaria y promover la formación del recurso humano en atención primaria en salud, es decir, la formación en atención primaria en salud. Miren que estas líneas que ustedes están viendo allí, que fue lo que ganamos con los enfoques 3 y 4 de la atención primaria en salud, siguen desarrollándose, siguen siendo como la línea de base para las reformas del sistema de salud, vuelvo y les digo, del año 2007, 2011 y 2015. Por eso les digo que vamos por buen camino, ¿sí? Seguimos como en esa misma tónica de esto que ganamos con la atención primaria en salud antes del año 93. Vamos a hablar un poquito de la ley 1438 de 2011. Esa ley 1438 de 2011, les digo, es como la principal reforma de salud que le dio como estructura a la atención primaria en salud en nuestro nuevo modelo de salud que, saben ustedes, surgió en el año 90. Con la ley. Esa ley 1438 de 2011 entonces establece 3 componentes, que eran los que habíamos visto en la primera diapositiva: los servicios de salud y ciudad. La ley 1438 dice que la atención primaria en salud tiene esos 3 componentes que trabajan de manera articulada, ¿vale? Vamos a mirar entonces cuál es el primer componente. El primer componente son los servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que esos servicios de salud deben reinventarse, reorganizarse, ¿cierto? Y articularse para poder brindar la atención en esta nueva lógica, con esta nueva estrategia de la atención primaria en salud. Entonces, para eso es necesario descentralizar los servicios de salud, fortalecerlos, mejorar la complejidad, mejorar, digamos, también, la presencia en las diferentes regiones y mejorar su articulación, en este caso, con las redes integradas de atención en salud, ¿sí? Que es poco lo que conocemos ahora con las reformas de salud. Y fuera de eso, algo muy importante, los equipos básicos de salud por territorios. Esa es una idea fundamental. De hecho, así funciona, por ejemplo, el sistema de salud en Inglaterra, ¿sí? Dividen las ciudades por zonas, por regiones, y a esa zona le asignan un equipo básico de salud, formado por un médico, odontólogo, enfermera, promotores de la salud, y esos equipos básicos responden por la salud de esa población asignada. Un poco eso es lo que plantea este primer componente: reorganizar, armar, fortalecer y articular los servicios de salud de baja complejidad con los de media y alta complejidad y conformar equipos básicos de salud por territorios. Esto no es aún todavía una realidad, pero pues por ahí vamos. Segundo componente: crear mecanismos necesarios para que se actúe sobre los determinantes sociales de la salud a través de políticas públicas, planes y programas
que requieren entonces el trabajo intersectorial y transsectorial, ¿sí? Mediante, digamos, o liderados por el Estado, pero con la participación de diferentes sectores, diferentes recursos, que se vienen a confluir en planes y programas, ¿sí? Que ya les había dicho, los planes y programas son los que permiten implementar las políticas, ¿sí? Entonces partimos de que el gobierno define unas políticas públicas en salud, ¿cierto? Esas políticas, digamos que trascienden más allá del sector salud, ¿sí? O sea, abarcan otros sectores, por eso estamos hablando que son políticas, planes y programas de acción intersectorial, es decir, abarcan el sector salud, el sector educativo, el sector de servicios públicos, el sector de vivienda, el sector de seguridad, es decir, son políticas transsectoriales, ¿sí? Políticas que requieren entonces programas y planes transsectoriales, es decir, aquí en estos planes y programas confluyen diferentes sectores para sacar adelante todas esas políticas que buscan entonces impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. ¿Listo? Y finalmente tenemos el tercer componente, que es el de la participación ciudadana, ¿sí? Entonces lo que busca es crear condiciones y mecanismos para que la comunidad, ¿sí? Las instancias que representan a los ciudadanos participen en la toma de decisiones, la formulación de planes y programas, la formulación de políticas y el control de la implementación de esos planes, programas y políticas y el uso de los recursos, ¿vale? Ese sería el tercer componente. Vamos a dejar allí, ¿vale? De clase por hoy. Les voy a compartir mi Moodle para mostrarles un tallito que les voy a dejar para que lo solucionen en grupo. Es muy sencillo. ¿Me confirman si están viendo Moodle? Sí, profe. Vale, esperen que me sacó. Mismos grupos que vienen trabajando. Estamos en la unidad 2, promoción y atención primaria en salud. El taller se llama... Esperen que me carguen. El taller se llama Molano Taller, Molano Taller Reflexiones y Promoción de la Salud y APS, ¿vale? Este es el tallercito. Vamos a abrirlo, allí está explicado todo. Deben leer un artículo que se llama Paradojas de la Promoción de la Salud, ¿vale? Está acá, Paradojas de la Promoción de la Salud. ¿Qué es una paradoja? Como una vaina, una idea que no cuadra, ¿cierto? Como que no me termina de convencer de mucho, ¿sí? ¿Ves qué le están diciendo aquí? El tema de la promoción de la salud, la APS, tiene como unos puntos débiles que no cuadran muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Van a hacer un cuadrito en Excel, ¿listo? En la primera columna van a escribir cada una de las paradojas que identifiquen en ese artículo. Si no estoy mal, creo que son 5 paradojas. Espérenme, yo lo hago. Sí, son 5 paradojas. Entonces, en el artículo, ustedes van a leer el artículo y van a identificar las 5 paradojas. Entonces, cogen en la primera columna del cuadrito de Excel que van a hacer, van a poner cada una de las 5 paradojas. Paradoja 1, la 2, la 3, la 4, la explican allí brevemente, ¿vale? Después van a verse este video que está en este link y se van a acordar de las diapositivas que vimos en la clase. Principalmente, les dije yo, de las que tenían que ver con las 10 propuestas de Alma Ata. Entre lo que diga el video y lo que digan las propuestas de Alma Ata, ustedes van a encontrar posibilidades de solucionar o abordar esas paradojas, ¿sí? Posibles salidas o soluciones a esas paradojas. Entonces, el cuadrito de Excel va a estar conformado por 2 columnas. La primera son las paradojas y la segunda son las soluciones o salidas a esas paradojas. ¿De dónde salen las paradojas? De la lectura, ¿sí? ¿Y de dónde salen las posibles soluciones o salidas? Del video y de lo que vimos hoy en clase, principalmente de las diapositivas de las 10 propuestas de Alma Ata. ¿Claro? ¿Dudas, preguntas con ese taller? ¿Para cuándo? 28 de septiembre. Hace una pregunta. A medianoche. Un cuadrito de Excel por cada grupo. ¿Quién iba a preguntar Creo algo? que se le está entrecortando.
Es que, a ver, es que no sé si yo no entendí bien. Se hace el cuadro de Excel debe contener, bueno, las 5 paradojas y cada paradoja se debe explicar. Aparte de la paradoja, el otro lado del cuadrito va a ser plantear las posibles soluciones, pero hay que tener Para cada paradoja las diapositivas y lo y el de... video. Y eso que dice, y para cada una de ellas explicar el problema, o sea, es explicar brevemente. La paradoja, es que la paradoja es como un problema, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacen? Hagan un cuadrito de Excel. En la primera columna ponen la paradoja y su breve explicación, o sea, del problema paradoja. ¿Que salen de dónde? Pues de acá, de la O lectura. sea, ponemos en un en una parte el problema y en otra la solución. Eso, pero entonces cuando hablamos de problema estamos hablando de la paradoja. Miren que aquí hay una, el paciente versus la persona. Entonces van a poner, primera paradoja, el paciente versus la persona que consiste en tal cosa. Segunda paradoja, lo individual versus lo colectivo, que consiste en tal cosa, según lo que dice el artículo. Tercera paradoja, los profesionales de la enfermedad versus los profesionales de la salud, que consiste en tal cosa. ¿Vale? Ahí están las 5 paradojas. Van 3, 4 los indicadores, 5 la salud como gasto versus como inversión. ¿Listo? Esa es la primera columna, las 5 paradojas explicadas desde lo que ustedes entiendan en la lectura. La segunda columna es la posible solución o salida a esa paradoja. ¿Desde dónde? Desde lo que ustedes alcancen a entender en el video y en las diapositivas de la clase. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Los grupos. Vale. Un cuadrito de Excel, no le boten tampoco tanta corriente pues al asunto. Plazo 28 de septiembre a medianoche. Profe, Sí, Lina. profe, lo que pasa es que las diapositivas que nos estaban mostrando ahorita tienen como unas diapositivas que les ha agregado, por ejemplo, las que nosotros vimos, no tenían lo que nos explicaste desde la parte de la alma data. Entonces, ¿será que podría subirles a la... No puede ser, creo que ustedes abrieron la que no era. Estoy aquí en la unidad 2. Voy a meterme aquí a la carpetica de APS. Módulo 2, atención primaria en salud. Y van a abrir esta que se llama presentación APS, conceptos fundamentales. Vamos a Profe, ver pero si es que estoy equivocado. inicialmente usted la semana pasada nos dijo que nos basáramos en las que aparecían allí, de primeritas. No, Sí, profe, antes de en la entrar a lista. los módulos. Antes de entrar, usted no nos dijo de estas, sino de las primeras que aparecen allí. Miren, aquí está. Espera. Ay, sí, porque no salo de... Ah, bueno, espérenme, yo la subo la que tiene lo de alma data, ¿vale? No sé por qué esta no tiene lo de alma data. No, pero no es problema, yo la subo. Sí, listo, ya la subo, eso no es problema. ¿Y los grupos son de cuántos estudiantes, profe? Los mismos grupos que ustedes vienen trabajando, no es problema, los mismos. ¿Listo? Sí, profe, entonces nos basamos en la última que tú mostraste, ¿cierto? La que vimos en clase. De hecho, ya la voy a subir. Mira, la estoy subiendo. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Vale, muchachos, que tengan feliz fin de semana. Reporten su asistencia por el chat. Nos vemos dentro de 8 días. No hay quiz. Vamos a acabar de revisar la segunda parte de la presentación de de APS. Perdón. Vale, profe, gracias. Dale, profe, hasta Listo, luego. que estén bien. Una pregunta. Dime. En asepsia solamente sería el quiz de la unidad 3 y 4, ¿cierto? Pero no el lectura. Ahorita con el chip de salud pública. Sí, tenemos, espérate, no. Aquí te hago lo correcto. Espérate, yo abro el archivo de... Profe, Profe, ¿le una puedo hacer una pregunta. preguntita? Sí, dígame. Profe, ¿cuántos son los grupos como máximo? No sé, 5, creo, 6, creo que hay hasta de 6, pero han trabajado de 4, de 5. Vale, profe. A ver, miremos qué hay. Profe, ¿se puede un grupo de 7 de pronto? No, eso ya es un paseo, ¿a dónde van a ir? Muchos. 6, yo creo máximo.
27 de septiembre tenemos quiz unidad 3 y 4, sí. Es lo de la clase de la lectiva. Profe, ¿hay alguna lectura o solo las diapositivas? Profe, ¿ya nos podemos desconectar? Sí, sí, claro, ya pueden desconectar. Vale, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Recording stopped. Espérame que es que me pones a patinar aquí porque yo estaba en otro curso. Dame un segundito. Profe, el primer trabajo que tú nos enviaste me tocó que hacerlo solo. Esta vez si no me adhieren a ningún grupo, ¿lo puedo volver a hacer solo? Si quieres, pero la idea es que te metas en alguno, ¿no? Ah, bueno, profe, no, yo ahí mandé la información de que Vale, pues muchachos, por favor, ahí ayuden a Wilson. El hombre tiene buenas ideas y les ayuda. Vale, gracias.